Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al video más importante de todo el curso, que es el tratamiento. Y para el tratamiento tenemos que entender dos cosas. La primera, que vamos a trabajar los ataques de pánico. ¿Sí? Ataques de pánico lo trabajamos desde el punto de vista de la psiquiatría. Y el trastorno de ansiedad, que diga el... Disculpen, y la ansiedad anticipatoria y la agorafobia lo vamos a trabajar desde el punto de vista psicológico. Entonces, uno va con la otra. Pero dentro de la psicológica, dentro de la terapia psicológica que vamos a utilizar, que es la TEC, ¿por qué? Porque es la mejor, es la terapia que más resultados ha obtenido con las personas que tienen el trastorno de ansiedad generalizada. La TEC es la que mejor resultados, eso no lo puede negar nadie, nadie puede decir que no. Entonces vamos a trabajar con la mejor, porque básicamente tenemos que hacer eso, ¿sí? Trabajar con lo mejor. Entonces, bueno, mi perro está ahí que quiere hablar. Pero vamos a el video de una vez. Vamos a apretar aquí. Ok. Trastorno de ansiedad, capítulo 5, tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que entender para el tratamiento del trastorno de ansiedad es que toda posibilidad de ataque de pánico va a venir de un pensamiento anticipatorio. ¿Ok? Entonces, el ser humano, ya habíamos visto, no sé si vieron mi video o mi curso de depresión, ya habíamos visto cómo funciona. Si no lo has visto, bueno, entonces te lo repito. El ser humano funciona de la siguiente manera. Siempre va a haber una situación. En el caso del trastorno de ansiedad no hay una situación, es simplemente miedo al miedo, o sea, miedo a la nada. Entonces, no hay una situación. De frente va a empezar un pensamiento anticipatorio a la situación que puede ocurrir. Entonces, este pensamiento anticipatorio nos lleva, que obviamente es irracional. ¿Por qué es irracional? Porque es ilógico. Nos va a llevar a una emoción. ¿Qué emoción? Miedo. ¿Y qué conducta? Un ataque de pánico posible. ¿Ok? Entonces, todo ser humano va a funcionar así. Pasa algo, luego de que ha pasado este hecho, va a haber una situación, ¿sí? Que diga, va a haber un pensamiento que puede ser racional o irracional. Luego de este pensamiento va a haber una emoción que puede ser miedo, enojo, y luego va a haber una conducta. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que digamos que mi chica viene y me mete una cachetada. ¿Sí? Me mete una cachetada. Entonces, luego de esa situación va a venir un pensamiento. Entonces, yo digo, no me merezco eso. Entonces, al no merecerme eso, va a generar una emoción en mí. Al no merecerme, voy a generar una emoción que es ira. ¿No? Pues, un sentimiento de ira muy fuerte. Y luego de esto va a venir una conducta que va a ser posiblemente irme o fastidiarme o molestarme, etc. Ahora hagamos la misma situación. Igual, me enamoraba, me tiró una cachetada. Pero yo llego a la conclusión, en pensamiento, de que sí me lo merezco. Entonces, la emoción va a ser de culpa. Y mi conducta posiblemente sea llorar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué cambió? La misma situación, pero en una se sale lleno de ira y en otra se pone a llorar. Distintas conductas. Misma situación, distintas conductas. Lo que nosotros vemos es la situación y la conducta. Y lo que no entendemos es por qué personas ante la misma situación se expresan de maneras distintas o tienen conductas distintas. Es por el pensamiento. ¿Sí? Es por el pensamiento. Entonces, el pensamiento cambia la conducta. Según el pensamiento que tú tengas, va a cambiar la emoción y va a cambiar la conducta. Pero a veces decimos esto. A veces no sentimos o no nos damos cuenta de nuestro pensamiento. Es porque hay dos partes, ¿sí? Hay dos partes en nuestro mundo, digamos así. La parte consciente y la parte no consciente. Entonces, dentro de la parte consciente, vamos a ver la situación
la emoción y la respuesta, o sea, la conducta. Pero dentro de lo no consciente posiblemente esté el pensamiento. ¿Y cómo es que un pensamiento no me puedo dar cuenta? ¿Cómo es que un pensamiento pasa del nivel consciente al no consciente? Algo no entiendo. Porque es repetitivo. Cuando tú repites mucho algo, por temas de aprendizaje, cuando tú repites mucho, ese repetir mucho te hace que el pensamiento pase a ser automático, no consciente o automático. Es como cuando manejas bicicleta o es como cuando manejas carro. Cuando manejas un carro, la primera vez estás pensando qué cambio vas a hacer, pero luego eso se vuelve automático. ¿Por qué? Porque pasa nuestra gama de habilidades no conscientes, o sea, nuestra gama de habilidades automáticas. Así también los pensamientos irracionales van a pasar esta gama de pensamientos automáticos. Entonces, como yo tuve mi crisis de ansiedad y tengo un pensamiento anticipatorio que es casi siempre el mismo, entonces este pensamiento anticipatorio va a pasar a formar parte de esa gama no consciente. Entonces, imagínense, no hay situación, no hay pensamiento, solo empiezo a sentir el pánico y empiezo a sentir el miedo y como respuesta me digo a mí mismo, no puede ser, ¿qué me está pasando? Empiezo a pensar, me voy a volver loco, lo cual hace que el miedo se haga más potente y al volverse más potente, el ataque de pánico es más potente y yo hago todo ese círculo vicioso. Entonces, tenemos que entender como psicólogos esto. Tenemos que entender que básicamente hay una situación, siempre va a haber una situación que genera, ¿sí? Pero esta situación puede ser real o puede estar acá. En parte, en el trastorno de ansiedad está aquí. Entonces, hay una situación que me genera un pensamiento que puede ser consciente o no consciente, el cual va a generar una emoción y el cual va a generar una conducta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro eso para poder tratar a una persona con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ok? Entonces, tratamiento, simplísimo. Lo primero que tengo que enseñarle a mi paciente, primera terapia, 20 minutos, enseñarle a relajarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya está tomando sus tratamientos psiquiátricos, que pueden ser pastillas para antidepresivas o benzodiazepinas, que ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces él está tomando esto, ya los ataques de pánico no son tan fuertes, entonces tengo que enseñarle a relajarse. ¿Cómo relajarse cuando el pánico empieza a llegar a su cuerpo? Entonces, el tratamiento del trastorno de ansiedad es muy importante aprender relajación. Segundo, que es importante en la terapia, decirle que es ansiedad. Todo esto que yo les estoy diciendo, todo esto que yo les estoy enseñando, ustedes tienen que enseñarle a su paciente. ¿Para qué? Para que él entienda por qué, él entienda cuál es la razón que aparece, por la cual aparece el trastorno de ansiedad, ¿sí? Por la cual aparece el ataque de pánico. Entonces, ¿para qué? Para que le pierda el miedo. ¿Por qué? Porque con eso vencen los pensamientos irracionales. Entonces, primero, terapia farmacológica. Segundo, tienes que enseñarle a relajarse. Relajación de Jacobson, tú decides cuál. Y tercero, trabajar los pensamientos. Puedes trabajar también, controlar los síntomas de la ansiedad, reducir las conductas de evitación, trabajar pensamientos irracionales. Sí, es parte del tratamiento. Entonces, ¿cómo trabajo los pensamientos? Con la TREC. ¿No? Albert Ellis nos decía, las perturbaciones emocionales no son creadas por las situaciones, sino por la interpretación que le damos a estas situaciones. ¿No? Clarísimo. ¿Cómo trabajo los pensamientos? Básicamente con mi modelo ABCDE. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, en A pongo la situación, en B los pensamientos, C las emociones y D los cuestionamientos. ¿Cómo venzo un pensamiento irracional? Facilísimo. Con información, por eso la psicoeducación en la terapia de ansiedad es muy importante, con información y segundo, con la realidad. Entonces después él dice, me voy a morir, ya, pasa todo el ataque de pánico. ¿Moriste? ¿Te pasó algo? ¿Te dio un infarto? No, la verdad que no, pero es que yo sentía la sensación. ¿Te dio el infarto? No. Entonces, ¿cómo se ataca ese pensamiento irracional de que me voy a morir? Con realidad.
¿Te das cuenta? Entonces, el miedo va a ir bajando. ¿Se dan cuenta? Del C, que está el miedo en 8, en el E va a bajar el miedo a 3. Así es como se trabajan los pensamientos. Claro, esto no va a ser de un día a otro, va a durar 2, 3, 5, 6 meses, ¿sí? Pero vas a ver grandes resultados, ¿sí? Y la detención del pensamiento también nos ayuda. La detención del pensamiento básicamente es tener un mantra, algo que ayude a que cuando tú ya puedes identificar qué pensamientos son los que te llevan a tener un ataque de pánico, tú detienes el pensamiento, porque si tú detienes el pensamiento ya no hay la conducta, porque ya no se da la emoción y ya no se da la conducta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo detienes el pensamiento? Es mediante un mantra. Usualmente tú utilizas la técnica del stop. Estás teniendo el pensamiento stop y con eso lo paraste, ¿no? Vas a tener que aprender con el stop primero a decirlo, luego ya a decírtelo tú mismo y luego simplemente hacer algo como esto para poder detener el pensamiento. ¿Por qué? Porque todos nos condicionamos. Nosotros somos full condicionamiento. Entonces, eso es. Podríamos pasarnos horas hablando de esto, pero básicamente esa es la terapia. Esa es la forma de trabajar con una paciente o con un paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido. Vamos a pasar a esto y ahora a esto. Y nos vemos en el último capítulo, capítulo 6, que es farmacología y pronóstico. Muchas gracias.